historia real que deja mal parado al gobierno de Rolando Figueroa. Y se trata de un funcionario de alto rango denunciado públicamente por violencia de género y por abuso de poder. Es la historia de Alexandra Savio, mamá de M, quien sufrió desde haber sido empleada de Claude Staikos hasta la fecha acoso laboral, violencia de género y hasta el haber perdido la tenencia del hijo de ambos a manos de la manipulación política de la justicia y el abuso de poder por parte del funcionario de Neuquén Izate, del gobernador Rolando Figueroa, quien hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la actuación de la Policía Provincial a su cargo, de la Justicia y de la Defensoría del Niño, todos presentes en un operativo propio de tiempos que los argentinos lloramos y sufrimos en la década del 70. Vamos a escuchar en primera persona y en dos partes el testimonio de Alexandra Savio, contando cómo dio comienzo y todas las peripecias sorteadas para poder criar a su hijo con la nula participación de su progenitor, Claude Staikos. Le damos la bienvenida y la escuchamos sin fronteras. Buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Muy triste, destruida y rota en 1.000.000 de pedacitos, pero me reconstruyo varias veces al día para salir y luchar y llevar adelante todas las acciones que tenga que llevar para que haya justicia para mi hijito, para mí, y pienso en un montón de familias, madres que también pasan por esta misma situación y que están invisibilizadas y ocultas. Yo lo conocí a fines del 2016 cuando fui a llevar un currículum a su empresa. Me habían dicho que había un puesto de recepcionista. De hecho, por eso me presenté. El mismo día que fui a la entrevista, me iba a entrevistar la jefa de recursos humanos. Se dio la situación de que mientras yo esperaba que me hicieran la entrevista, él llegó al Prima Multimedios y entiendo que le preguntó por mí a quien estaba en ese momento en la recepción. Y lo que supe es que me dijeron que no me iba a hacer la entrevista la chica de recursos humanos porque había llegado el dueño y él me quería hacer la entrevista. De hecho, me hizo la entrevista. Me estaba esperando afuera mi mamá, que me había llevado. Yo tenía 25 años. Y fue una entrevista que en principio me preguntó muy pocas cosas respecto a la entrevista laboral, porque de hecho yo lo que le había dicho es que era estudiante de abogacía, que no sabía nada sobre medios de comunicación. Sí quería trabajar, necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, de hecho, para poder pagarme la carrera, pero que sí tenía ganas de aprender. Y fue una entrevista en la que después me empezó a hablar de un montón de otras cosas, de hecho hasta de religión, me empezó a hablar de Dios, me preguntó si yo era creyente, después me habló sobre la ropa que yo llevaba puesta. Yo tenía una campera, no me olvido más, una camperita de esas de cuero ecológico, digamos, símil cuero, que no son de cuero real. Me preguntó por la campera que llevaba puesta y me habló sobre cómo las personas superficiales y que se fijaban en la moda y que él era una persona que no miraba esas cosas porque el mundo nos vendía como cosas innecesarias. Y sí, la verdad que me dijo como un montón de cosas que me sorprendían porque estábamos hablando de una empresaria de medios de comunicación, ¿no? Que me terminó hablando de Dios y de que lo hermoso del espíritu de las personas y no dejarse guiar por las apariencias. De hecho, ahí después de ese momento me dijo que estaba contratada y yo empecé, inmediatamente me pusieron en blanco, pero cuando empecé no me tomaron para el puesto de recepcionista, me pusieron de secretaria de gerencia, que por supuesto yo estaba asustada porque como iba a ser secretaria de gerencia no entendía nada. De hecho estaba estudiando abogacía y incluso el primer día de trabajo que yo me presento y me ponen de secretaria de gerencia, cuando él llega me dice que no voy a ser más secretaria de gerencia, que voy a ser su secretaria personal. El mismo día cuando yo llegué me dijeron vas a subir a la gerencia y vas a ser secretaria de gerencia. Estuve ahí durante la mañana y cuando él llegó, que venía de CALF, porque él era vicepresidente de CALF también, además de ser el dueño de Prima Multimedios,
venía de Calf y me dijo que había decidido ponerme de secretaria particular de él. Así que en ese momento empecé a acompañarlo a todas las reuniones, a todo lo que hacía, para todas partes, porque era su secretaria. Antes de ser novios, pasaron situaciones en las que yo hoy, después de todo lo que he transitado en estos años, que son unos 9 años desde el día que lo conocí, puedo entender que no correspondían las cosas que él hacía y que eran violentas. Como por ejemplo, cuando yo aún era su secretaria, es algo que me quedó remarcado y lo he contado en otros medios porque fue uno de los indicios que todos me dicen que como ahí no me di cuenta. Fuimos a un evento en el que yo lo acompañé como su secretaria, pero yo lo acompañaba simplemente. De hecho, en ese momento yo me había separado de mi novio, la persona con la que estaba, era soltera. Y en el evento, como estudiaba abogacía, me puse a charlar entre tanta gente con un abogado penalista que era muy reconocido de Neuquén. Yo de hecho había escuchado el nombre de ese abogado penalista porque era un excelente abogado. Entonces nos pusimos a charlar, yo le dije que yo conocía su apellido porque era un gran abogado muy reconocido. Estuvimos charlando bastante tiempo, pero cuando Claude vio la situación, él vino muy enojado a decirme que nos íbamos ya. Yo en ese momento no lo tomé como que hubiera sido de una manera violenta, pero de hecho ese abogado luego me buscó por las redes sociales, me escribió y me dijo que me preguntó que con respeto que él no se había querido desubicar, pero si yo estaba en pareja me pedía disculpas con Claude, y yo le dije que no, que yo era su empleada, y él me dijo que había sido muy agresiva la manera en la que vino a sacarme de la conversación que estaba teniendo con él y de cómo me había llevado. Yo no lo noté en ese momento, pero sí luego, unos días después de ese evento, yo bajando a preparar café al primer piso de la empresa de Primo Multimedios, dejé mi teléfono en su escritorio, y cuando volví él estaba muy enojado porque me había revisado el teléfono y había encontrado que este abogado me había escrito por redes sociales. Entonces cuando yo subí a su oficina estaba muy enojado con mi teléfono en la mano y sí me habló mal, me gritó, me dijo que fuera la última vez que yo utilizaba acompañarlo a los eventos para levantarme tipos. Me lo dijo de una manera muy fea, muy fuerte, me asusté en el momento. Después, cuando él vio que yo estaba asustada, me pidió disculpas y me dijo que le había generado un poco de celos la situación y que me pedía disculpas si me había hablado fuerte. Y así fue todo el tiempo. De hecho, en una oportunidad él echó a un camarógrafo porque el camarógrafo le comentaba a otros compañeros como que tenía buena onda conmigo. Yo era una empleada más y por supuesto me llevaba bien con todo el mundo, pero ya en un momento Claude no me dejaba ni siquiera saludar a mis compañeros, o se enojaba si yo bajaba al primer piso a charlar con el personal de la empresa. Y nosotros, ¿cómo empezó la relación? Y es que no me di cuenta cómo fue. Fue muy rápido. Él, en principio mi horario laboral era de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero yo entraba a cursar a las 5. Esto empezó porque, como yo era su secretaria personal, él más que me pedía, me exigía que yo, después de mi horario laboral, lo acompañara a buscar a su hijita al jardín, que era a las 5:15, 5:30 de la tarde. Yo tenía que ir a cursar en ese horario, pero él me exigía que yo lo tenía que acompañar, era su secretaria. Así empecé a dejar de ir a cursar. Me empezó a ir mal en las materias, de hecho abandoné la carrera porque estaba pagando algo en lo que me estaba yendo mal, pero a partir de ese momento ella estaba completamente todo el día con Claude. Y de hecho cuando y en un momento se da, pero todo muy rápido, en pocas semanas. De hecho, en un momento
ocurrió una situación en la que yo tenía una camioneta de él, porque además de ser su secretaria era su chofer, entonces yo lo pasaba a buscar y estaba todo el día llevándolo para todas partes, por eso también él me exigía que yo tenía que llevarlo a buscar a su hija al jardín y después acompañarlo a las distintas actividades que a mí me parecía, en ese momento lo veía con 25 años como tierno, porque yo compartía con su hijita que tenía 3 años. Y era hermosa, encantadora, era una bebé la nena, y ella se encariñó rápidamente conmigo y yo con ella. Pero sí, en una oportunidad, y fue también ahí al mes de haberlo conocido, que me pide que me tenía que ir a dejar a mi casa porque se iba a llevar la camioneta. Y por supuesto me llevó a mi casa, fuimos hasta la dirección de mi barrio en el oeste de Neuquén. Él me deja en mi casa y se lleva su camioneta, era su camioneta, yo la tenía porque era su secretaria y su chofer. Y al otro día cae muy temprano en la mañana en mi casa, recuerdo que golpea la puerta y sale mi mamá a ver y me dice: Ale dice que es tu jefe. Él llega a mi barrio en un BMW en el oeste de Neuquén, nuestra calle era de tierra todavía, hace 9 años atrás. Llega y bueno, mi mamá me avisa y yo salgo y estaba él parado en la vereda con la niña de 3 años, de la manito. Y me dijo que necesitaba dejarme a la nena porque tenía una reunión urgente en Calf y no la podía llevar, que me la tenía que dejar un sábado a la mañana. Y a mí me pareció hermoso, o sea, me traía una nena chiquitita. En mi casa mi mamá feliz, venía una niña, yo no tenía hijos. En ese momento incluso tenía una... No miento, ni siquiera tenía sobrinas porque estaba embarazada mi cuñada, entonces era una niña pequeña en la familia. La recibimos, la dejó en mi casa y yo la recibí. Pasó toda la mañana con mi familia. Hoy yo con los años pienso que él hizo que todo esto pasara así, ¿no? No fue casualidad que quisiera ir a dejarme a mi casa para saber a dónde yo vivía, mi dirección y llegar a la mañana siguiente a dejarme a su hijita. O sea, yo tenía como un vínculo de cariño muy fuerte con su hijita de 3 años, que estaba prácticamente conmigo ya todo el día, completamente todo el día. Y bueno, la relación empezó así, también de golpe, de un momento al otro. Él, una vez en su oficina, prefirió no dar detalle, me besó con una situación que en principio fue incómoda, realmente fue incómoda y yo no lo entendí. Luego mis amigos me hicieron ver que estaba mal que mi jefe de 40 años tuviera esa situación como de aprovecharse de ese momento mío, y así empezó la relación. Sí, yo ya estaba todo el tiempo acompañándolo y ya tenía un vínculo muy fuerte con su hija en ese momento. Ya él me trataba mal cuando era su secretaria, entonces cuando empezó como ese vínculo de noviazgo, de pareja, fue peor. De hecho, cada vez que él se enojaba conmigo, y nunca entendía por qué se enojaba, cómo era que llegaba a violentarse como lo hacía, me decía que, bueno, no volviera más a trabajar, que mandara la renuncia y que no me presentara más en el trabajo, sabiendo que en realidad yo lo necesitaba, porque además él ya sabía mi situación, conocía mi casa, mi familia, mis amigos, ya sabía todo de mi vida. Cada vez que él se enojaba y me insultaba, me gritaba o me revoleaba, me tiraba cosas, yo le decía que la relación estaba terminada y me iba, y él me enviaba mensajes diciéndome que no volviera más a trabajar cuando yo le decía que se terminaba la relación. De hecho, en una oportunidad, y la conservo, yo le mostré a una persona los mensajes que él me enviaba diciéndome que no volviera a trabajar. Yo le conté lo que había ocurrido, cómo me había gritado, y me había dicho muchísimos insultos fuera de su casa, y yo me había ido llorando a mi casa, y que él después me había mandado un mensaje para decirme que entonces no volviera a trabajar.
Y esta persona me dice que yo tenía que enviar un telegrama diciendo que me daba por despedida, porque en realidad él me estaba echando, ¿no? Es lo que me habían explicado. Yo recuerdo que inocentemente envié el telegrama pensando que era un telegrama y escribí incluso ahí entre comillas y detallé lo que él me había enviado en los mensajes, y pensando que era un telegrama, luego me entero que lo que había enviado era una carta documento. Me acuerdo que él me llama muy enojado por teléfono, Claude me llama y me dice que ¿por qué había enviado una carta documento? Realmente a esta altura de la situación es ilógico, ¿no? Porque las personas van a decir, y no se daba cuenta de cómo era el tipo. Me llama por teléfono y me dice que había llegado a la empresa una carta documento, y me insultó, por supuesto, y me dijo que fuera ya a enviar un telegrama y que presentara mi renuncia porque no sabía con quién me metía, y que si yo pensaba que íbamos a ir a juicio, primero que me iba a comer 3 años de abogados en un juicio, y encima el juicio me lo iba a ganar él porque él tenía el poder para ganármelo. Yo tenía, no sé si había cumplido quizás en ese momento recién 26 años. Recuerdo que cuando me llamó yo estaba con mis amigas de mi edad y menores también, estábamos por el centro, y me re asusté con la situación. Me asusté, mis amigas también, que escucharon toda la conversación, y fui al correo y envié el telegrama. Volvimos, por supuesto que no terminó ahí. Él volvió a mi casa, me pidió perdón, volvimos a la relación, y yo le dije que yo quería volver a trabajar, y él me dijo que no iba a volver a trabajar en la empresa. Y yo le preguntaba por qué, porque además ya había dejado mi carrera, necesitaba el dinero, necesitaba trabajar. Y él me dijo que no era una discusión, que él no estaba discutiendo nada, que era una orden, yo no iba a volver a trabajar, que no lo íbamos a discutir, y que que yo me quedara en su casa, y que si yo necesitaba algo en su casa no me iba a faltar nada, pero que no iba a volver a trabajar en la empresa. Así me empecé a quedar en su casa, todo el día en su casa. Me enteré que estaba embarazada en el 2019, a fines del 2019. Sí, con un montón de situaciones en el medio, de discusiones, de peleas, de situaciones de violencia. De hecho, una vez en Buenos Aires recuerdo que habíamos viajado porque él viajaba mucho por trabajo y me llevaba para todos lados. Sí, realmente me llevaba como un muñeco a todos lados a los que iba. Yo viajaba con él y él iba a reuniones y yo me quedaba en el hotel esperando. En uno de esos viajes, me acuerdo, él ni siquiera recuerdo por qué se enojó, creo que era por algo de las redes sociales. Él era re celoso de mis redes sociales, de hecho él tomaba mi teléfono y veía mi Facebook, revisaba. Después tuve Instagram, que creo que hasta ese momento no lo tenía. Él me revisaba todo, me eliminaba gente, contestaba mensajes si me escribían, y por alguna situación de esas, porque siempre eran por esos que él se enojaba, porque aparte yo no salía de su casa, si salía con él o con la hijita, y después cuando él viajaba yo estaba con él, todo el tiempo estaba con él. De hecho, al gimnasio, él se anotó al gimnasio que yo iba conmigo al gimnasio, yo no salía sola. En Buenos Aires se enojó por una situación también de mis redes sociales que manejaba él, y recuerdo que me encerró en el baño. Yo le dije que me iba a ir era de noche, yo estaba muy asustada, lloraba. Él me había tirado con un secador de pelo del hotel, y después yo le dije que me iba a ir. Me quitó los documentos y me dijo que si me iba del hotel no iba a tener documentos para volver a Neuquén. Yo igual abrí la puerta para irme, y él me empujó y me encerró en el baño un buen rato mientras lloraba, hasta que se me pasó, y después me dejó salir y me pidió perdón. Y así todos los años de relación, de situaciones como esa, peores, y después pedirme perdón. Yo decidí separarme
antes de enterarme que estaba embarazada, de hecho ya estaba embarazada por los cálculos, cuando decido que no, que la relación se terminó, que no voy a volver más, en una situación en la que, en una discusión también por esto de mis redes sociales, él en la noche enojado me saca empujones a la calle, prácticamente en ropa interior en invierno. Yo estaba asustada en ese momento y en muchas otras discusiones yo tocaba el timbre hasta que él me abría de nuevo. Pero en esta situación recuerdo que llamé a un amigo y le pedí que me fuera a buscar. Y él me fue a buscar y yo llegué a mi casa y fue una situación muy triste y vergonzosa para mí llegar a mi casa con mi familia en ese estado y en ropa interior. Entonces ahí dije que eso se terminaba y nunca más. De hecho, mis amigos que ya conocían cómo era la relación y que de hecho en muchas otras en separaciones en las que sabían que él me iba a buscar a mi casa y lloraba y me pedía perdón y le pedía perdón a mi familia, me mudó a la casa de una amiga. Y él llega, averigua la dirección de mi amiga y llega a pedirme perdón a la casa de mi amiga. Entonces, en esta última situación, mis amigos me invitan a un pueblito del interior. Y yo viajo a un pueblo del interior, de acá de Neuquén, y ya me venía sintiendo mal. De hecho, me hago un test de embarazo allá en la cordillera y ahí me entero que estaba embarazada. Y no, ya le había dicho que la relación se había terminado con esa situación. Y me entero que estaba embarazada ya. De hecho, tenía miedo de contarle, no se lo quería decir. Tardé bastante tiempo y se lo dije a través de un mensaje de WhatsApp una noche que estaba con mis amigas. Y él me dijo que dónde estaba, que me iba a ir a buscar. Que estaba en una reunión, pero dónde estaba porque iba a salir y iba a ir a buscarme. Y yo estaba asustada, no le quería decir, sabía que se iba a enojar, que lo iba a tomar mal y que ya tenía un trato violento conmigo. Entonces le dije que no. Y a partir de ese momento empecé a verlo, pero en los controles médicos o en situaciones en las que nos veíamos de día y en lugares públicos. Así fuimos transitando el embarazo. Hasta que después, durante nos agarra la pandemia, 2020, pandemia. Yo estaba en mi casa con mi familia, vivía con mi mamá y pasé el embarazo así y era una situación constante, diaria, de él llamarme todos los días, primero pidiéndome que vuelva a la casa, que íbamos a formar una familia, que íbamos a estar bien, todos juntos. Y yo lo escuchaba hasta que él se daba cuenta de, o sea, yo le decía que no, porque yo me quería quedar en mi casa, porque además acompañaba a mi mamá. Y él pasaba de pedirme que vuelva a la casa y que formemos una familia, a insultarme, a denigrarme, a amenazarme. Y yo cortaba el teléfono. Y así todo el día, todos los días durante el embarazo. Hasta que en un momento, recuerdo que una noche empecé a sentir como la pancita ya tenía unos 8 meses y no tenía movimientos muy suaves. Y recuerdo que pasé toda la noche así en mi casa, la casa de mi familia, y a la mañana siguiente le mandé un mensaje para contarle que no sentía el movimiento del bebé en la panza. Entonces que iba a ir a la guardia. De hecho, yo fui a la guardia desde mi casa, digamos, sola, me fui a la guardia y ahí me hicieron un monitoreo, me dijeron que el bebé tenía complicaciones, que le habían descendido los latidos y me iban a hacer una cesárea de urgencia. De hecho, él va por su cuenta porque la obstetra, a mí se me había apagado el teléfono y la obstetra se comunica con él para que él vaya a la clínica. Pero nosotros habíamos ido por separado y yo vivía con mi familia en mi barrio, en Unión de Mayo. Así que nace el bebé que tiene problemas de salud y queda internado. Y en ese momento mi mamá era paciente de riesgo, mi vehículo tenía problemas, estaba roto, yo no lo podía usar. Él me propone quedarnos en su casa
para que él pueda llevarme todos los días a la clínica a ver al bebé, a neonatología. Yo no tenía movilidad, de hecho no había avanzado con mi carrera, no trabajaba, realmente no tenía nada prácticamente, entonces ni siquiera un trabajo. Él me dice que me quede en su casa y él me llevaba. Así fue, yo empecé a quedarme en su casa. Él estaba en un dormitorio y yo en otro. Y él en la mañana me pasaba a dejar todos los días por la puerta, o sea, de la vereda de la clínica San Lucas. De hecho, ni siquiera se bajaba. Él me llevaba en la camioneta, yo me bajaba sola y él se iba. A veces me pasaba a buscar al mediodía y yo iba a almorzar y después volvía a la clínica. Y a veces aparecía de la mañana hasta a las 12 de la noche. Yo pasaba el día al lado de mi bebé, sí, me sacaba leche, estaba con él todo el día en la clínica. Durante los 20 días que estuve internada, estuve todos los días, todo el día ahí. En algunas oportunidades iba a almorzar y volvía, y en otras estaba todo el día. Él fue muy pocas veces y iba al mediodía a ver el parte médico, en realidad. Y cuando en un momento me avisan a mí, estaba yo sola en la clínica como siempre, me avisan que le van a dar el alta al bebé. Recuerdo que le mando un mensaje y le digo, me acaban de avisar las enfermeras que le van a dar el alta. Él me dice que vayamos a almorzar y que después volvemos a buscarlo. Entonces, en esa oportunidad, él me va a buscar a la clínica, vamos a almorzar a su casa y empezamos a hablar sobre, yo me voy a ir a mi casa. El trato era, yo me quedaba acá para que él me pudiera llevar a neonatología a ver el bebé. Ahora le daban el alta, yo me iba a mi casa. Entonces, él me dice que no, que el bebé no se va a ir conmigo a mi casa, que el bebé se va a quedar en su casa y que si yo quiero estar con mi hijo, me tengo que quedar ahí en su casa. Y ahí se generó una discusión pero no es lo que nosotros acordamos. Yo vine acá porque vos me dijiste que era hasta que le dieran el alta y después nos ibas a ir a dejar a mi casa. Ahí él me empezó a amenazar con que si yo intentaba llevarme el bebé a mi casa, él me iba a hacer un juicio para sacármelo. Y que yo sabía perfectamente que él tenía todos los contactos políticos y judiciales para sacármelo. Y por supuesto, sí, yo los conozco a todos, yo sabía que los tenía. De hecho, a todos los funcionarios que conozco son porque me los presentaba Claude. De hecho, incluso yo le decía que me dejara irme a mi casa porque en su casa el bebé no tenía nada, porque él no había preparado absolutamente nada. Incluso yo durante el último periodo le decía que pensáramos un nombre para el bebé y él me decía que no teníamos que pensar un nombre porque no sabíamos, capaz que el bebé ni siquiera nacía. De hecho, cuando nació, el nombre era mío, yo lo tenía, pero él ni siquiera eso. Caminamos sin fronteras,